En este video vamos a ver unas funciones elementales que son las de dar formato a filas y columnas, en definitiva para armar una tabla, ¿eh? Una tabla que nos interese para lo que sea, para una lista de precios, para un control de stock, eh, para un remito, para una facturación, lo que sea, un cuadro tarifario. Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Acá hay una similitud con respecto a los procesadores de texto, o sea, puede ser que trabajemos en crudo y una vez que terminemos el trabajo le demos formato a eso, o puede ser que primero definamos unos estilos y después completemos o trabajemos ahí adentro, ¿sí? Son dos estilos distintos. Uno lo que puede generar es como el que estoy viendo ahora en pantalla, es el miedo al blanco, ¿eh? El miedo a la hoja en blanco, entonces uno no sabe cómo arrancar, entonces uno por eso prefiere armar el esquema y después poner los datos adentro. Y si no, la otra sería, trabajamos, tenemos los datos, o sea, hicimos la parte importante, o sea, la parte de formulerío, ¿sí? La parte de ingreso de datos, y ahora, una vez que lo tenemos hecho, una vez que sabemos que funciona, le damos formato. Voy a empezar por esta y después sigo con la otra, ¿sí? Bueno, acá tomé datos de un práctico cualquiera y lo que vamos a hacer es darle formato, ¿sí? ¿En qué consiste? Esto consiste en una tabla que tiene ¿cuánto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas y tiene 5 filas de datos y tiene una fila que es para los rótulos o para el nombre de la columna, ¿sí? Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar toda la tabla, botón derecho en cualquier punto, formato de celda, voy a elegir un borde, y el borde que voy a elegir no dejo que sea color automático, sino que digo que sea un color tenue, un color gris. En este caso estoy eligiendo un color no veo bien, al 50%, ¿sí? Y después le digo qué es lo que quiero marcar. Yo podría decirle que quiero marcar todo el borde y todas las intermedias, ¿sí? Ahora, también tengo que definir el grosor. Voy a usar un grosor un poco más interesante. Tengo que volver ahora a decirle los bordes. Y ahí ya tenemos algo, ¿sí? Bien, vamos a seguir trabajándolo un poquito. A la cabecera, a las cabeceras de columna vamos a darle un color de fondo, ¿eh? Entonces, botón derecho, lo mismo acá, o si no directamente vengo acá al tachito de pintura, al tarro de pintura, y le digo que quiero darle un color celeste, ¿sí? Entonces ya vamos armándola. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Acá veo que la descripción de los artículos queda como cortada. Bueno, entonces puedo ampliar esa columna, la puedo ampliar manualmente hasta que veo que no se corta ninguno de los nombres, ¿sí? O si no, podría hacer esto, podría seleccionar, por ejemplo, acá las 3 filas que tienen precios, ver cuál es el ancho de la columna, ¿sí? Y modificarlo. Acá dice 15, a lo mejor lo puedo llevar a 10, ¿sí? Para que quede una cosa un poco más coherente. Entonces ya voy tratando de ser estético con el armado de la tabla, ¿sí? Entonces todos los que tienen precio tienen un determinado ancho, ¿sí? El código podría achicarlo manualmente. ¿Sí? Perdón, podría achicarlo manualmente, lo que hice fue agrandar el otro. Lo achico manualmente, ¿sí? Bien, ahora, el título, podría ponerlo en negrita, ¿sí? Podría centrarlo, y ya está. Si vemos que hay un título que se escapa o que tendría que ocupar más de un renglón, podemos hacer esto. Seleccionamos todos los rótulos, botón derecho, formato de celda, nos vamos a alineación y le decimos ajustar texto. ¿Qué quiere decir esto acá? Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tuviera estas columnas un poquito menos anchas, o sea, de 8, por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo solito se ajustó acá y ocupó 2 líneas de texto, si no, no lo haría. Y si quiero que quede todavía más armónico, le digo que quede, voy acá arriba y le digo que quede centrado en altura, ¿sí? Y ya está bastante interesante ahí nuestra tabla, ¿sí? Podríamos cambiar también los formatos del texto, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos todo el texto
le decimos que en vez de Calibri, que es el estilo que tiene, que le dé un estilo más compacto, o sea, con un texto que tenga menos ancho, por ejemplo, Arial Narrow. ¿Eh? Y ahí lo tenemos. Para terminar, nos faltaría que todos los precios, y selecciono nada más que los precios, tengan, por ejemplo, 2 decimales como corresponde. Bien, ahí terminamos entonces nuestra tabla. Ya le hemos dado el formato. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo parecido, pero partiendo de la hoja en blanco. O sea, recién lo que hicimos fue, teníamos ya los textos y le dimos formato. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a partir de una hoja totalmente en blanco, le damos primero formato y después vamos a completar. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una, 2, 3, 4, 5 hasta acá. ¿Sí? Vamos a tomar una tabla que tenga 5 columnas, 5 filas de datos y una fila más para los rótulos. Bien, ahí la tengo. ¿Sí? Entonces, botón derecho, formato de celdas, borde, de nuevo, ¿no? Elijo el color, ¿sí? Estoy eligiendo un gris, elijo el grosor, le digo todas las líneas, y ahí ya voy empezando, ¿sí? Le aplico color al fondo de los rótulos para no olvidarme. Acá ya lo tengo seleccionado, pero si quieren lo cambio de color, como para que vean ustedes que puedo ir cambiando el color, puedo usar otro color. Le doy un ancho a la columna que va a ser para el código, ¿sí? En vez de 10,71 que tiene acá predeterminado, le doy 7, por ejemplo. Después, acá a la columna de precios voy a usar el mismo ancho que vi que funcionaba recién, que era 8. Y le voy a dar a la columna C, que es la de descripción, un ancho bastante más grande. Como no sé cuánto me va a llevar, le voy a dar 20, aunque quede o más. Vamos a dar 30, por ejemplo. Después lo ajustaremos, no hay problema. 30 es el ancho de esa columna. ¿Sí? ¿Qué nos quedaría definir? Nos quedaría definir los formatos de las letras y cómo queremos que queden alineadas. Entonces, bueno, por las dudas que tengamos títulos largos, seleccionamos ahí la fila de rótulos, botón derecho, formato de celdas, y le decimos que ajuste el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un texto largo en los títulos, va a ocupar 2 o más líneas. ¿Sí? Y que y como yo lo tengo seleccionado a los rótulos, le voy a decir otra vez con botón derecho, formato de celda, que la fuente que use sea negrita, que esté negrita y que sea un poco más grande, que sea de tamaño 12. Finalmente, selecciono todo lo que sería el texto, todo lo que sea texto y números, todo lo que sería alfanumérico, botón derecho, y le digo que me lo presente como, en vez de estilo Calibri, me lo presente como estilo Arial Narrow. Si se acuerdan lo que hicimos recién, lo único que nos faltaría es darle 2 decimales a los números. Para eso selecciono las celdas donde van a ir precios, botón derecho, formato de celdas, número y 2 decimales. Fíjense que lo hice distinto a como lo había hecho recién. ¿Por qué? Porque como ahora no tengo datos, no lo puedo hacer casi automático con la flechita esta que agrega ceros o quita ceros. Entonces fui y le di formato de entrada. Bueno, de esta manera tenemos para trabajar. O sea, si acá ingresamos, por ejemplo, un texto, vamos a poner así, un texto que es más largo, se va a acomodar solo, ¿sí? Nos faltó ponerlo centrado, lo hago ahora. ¿Sí? Centrado. Y acá, cuando ingresemos texto, se va a ir acomodando. ¿Eh? Cualquier cosa. Precio neto, 100. Cuando pongamos acá el IVA, irá una fórmula, así que tendremos que ingresarlo de esta manera. Pero todo esto acá, ya lo van a ver ustedes en otro tutorial. Es simplemente para que vean cómo, no es para que vean cómo estoy ingresando la fórmula, sino para que vean cómo quedan los formatos. ¿Sí? Todo esto acá, todo el ingreso de fórmulas lo tienen en otros tutoriales.